Lo que voy a explicarte en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún otro canal de activos digitales en castellano y probablemente tampoco en inglés. Existe un mecanismo técnico, real, verificable, escrito en el propio código de XRPL que en condiciones específicas puede producir un movimiento de precio que no hemos visto ni con Bitcoin, ni con Ethereum, ni con ningún otro activo digital de la historia. No estoy hablando de hype, no estoy hablando de predicciones, no estoy hablando de XRP va a llegar a X dólares en X meses. De hecho, en este vídeo no voy a mencionar, como viene siendo habitual, ni un solo precio objetivo. ¿Sabes por qué? Porque si te hablo del precio, tu cerebro se va al precio y se olvida del mecanismo. Y lo que importa en este vídeo, lo que importa ahora, realmente lo único que importa es entender que el mecanismo existe, es real, está codificado y te lo voy a explicar a continuación. Si entiendes lo que viene en este vídeo, vas a ver el mercado de XRP con unos ojos que el 99% de los inversores no entienden. Vas a entender por qué cuando llegue el momento, lo que ocurra no va a parecerse a nada de lo que hemos visto antes. Vamos al grano. Quiero que te imagines una situación completamente, entre comillas, hipotética, pero perfectamente plausible en los próximos años. De hecho, probablemente en los próximos meses. Algo que yo pensé que iba a ocurrir en 2025, pero que se ha pospuesto por alguna razón que ahora mismo desconocemos, pero que me da la sensación de que en los próximos meses tendrá sentido el por qué se ha pospuesto este anuncio. BlackRock, sí, el gestor de activos más grande del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión, lanza un ETF Spot de XRP. Y el primer día de cotización, este ETF recibe órdenes de compra por valor de 1.200 millones de euros. La cifra, lógicamente, es aproximada, no pretendo acertar esa cifra, pretendo que te quedes con la idea de fondo. Un gran volumen y quizá no tanto XRP disponible. Vamos a ello. Para entender el contexto, cuando se lanzó el ETF de Bitcoin en enero de 2024, los flujos del primer día rondaron magnitudes más o menos similares. Esto no es ciencia ficción, es algo que ya ha pasado con otro activo. Ahora bien, BlackRock no compra XRP de la nada. BlackRock necesita XRP físico para respaldar cada participación del ETF. Y ese XRP tiene que salir de algún sitio, de los exchanges, de los holders dispuestos a vender, de market makers y de desks OTC. Y aquí es cuando viene la pregunta clave, la pregunta interesante. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el flujo de demanda institucional es mayor que la oferta disponible en el mercado? Y déjame explicarte exactamente a qué me refiero. En cualquier activo, eso produce una subida de precio, eso lo sabe todo el mundo. Pero la magnitud y la velocidad de esa subida depende completamente de la estructura técnica del activo y del mercado donde se negocia. No solamente de ese activo, sino del mercado donde se negocia. Y esto es importante porque en este vídeo te voy a explicar por qué XRPL es diferente. XRPL juega en una liga completamente diferente a cualquier otro activo. Y después de ver este vídeo vas a entender exactamente por qué un supply shock es técnicamente posible. Otra cosa es que vaya a ocurrir. Antes de meternos en la parte técnica de XRPL, necesito que entiendas algo fundamental. Mucha gente piensa que un shock de demanda de XRP se comportaría como un shock de demanda de una acción, por ejemplo, de Apple. Y la realidad es que no se parece en nada. Vamos a comparar ambos activos y vas a ver muy rápido por qué esto no es cierto. Apple cotiza principalmente en Nasdaq. Su capitalización de mercado supera los 3 billones de dólares. Si un fondo enorme decide comprar 1.200 millones de dólares de Apple, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente nada. El precio se mueve 1, quizá un 2%. Esa orden se ejecuta en una mañana sin que nadie se entere. ¿Por qué? Porque la bolsa tradicional está diseñada con mecanismos de amortiguación. Primero, hay market makers obligados por contrato a proveer liquidez en ambos lados del libro. Pase lo que pase, hay alguien comprometido a comprar y vender. Y eso suaviza enormemente los movimientos. Y en segundo lugar, porque hay circuit breakers. Si Apple sube o baja más de cierto porcentaje en poco tiempo, Nasdaq pausa el trading automáticamente. El sistema literalmente tiene botones de freno. Esto lo hemos visto recientemente con, por ejemplo, la plata. Y en tercer lugar, hay un único precio consolidado. En Estados Unidos existe la regulación NMS, que obliga a los brokers a ejecutar el mejor precio nacional disponible. Esto se llama NBBO. Es un sistema legalmente unificado. En cuarto lugar, la oferta de acciones es elástica. Si Apple necesita más liquidez en el mercado, puede hacer una emisión secundaria, es decir, la compañía puede crear más acciones. Y en quinto lugar, Apple tiene un valor fundamental anclado, es decir, tiene flujos de caja, tiene beneficios, tiene dividendos. Si el precio se aleja demasiado, los inversores fundamentales corrigen el movimiento. Y en sexto lugar, Nasdaq abre 6 horas y media al día, 5 días a la semana, es decir, los shocks tienen tiempo de digerirse entre sesiones. XRP no tiene ninguno de esos amortiguadores. Repito, de esos 6 amortiguadores,
XRPL no tiene ninguno. No hay market makers obligados, no hay circuit breakers consolidados, no hay precio único consolidado, no hay una única fuente de referencia. Hay decenas de venues operando sin coordinación regulatoria. La oferta es rígida. No se pueden emitir más XRP y no hay valor fundamental calculable con un modelo clásico. Y opera 24 horas al día, 7 días a la semana, 165 días al año, sin ningún tipo de pausa. Dicho de otra forma, la bolsa tradicional está diseñada para amortiguar shocks y está previsto de forma legal incluso. XRPL está diseñado para operar continuamente. Y esas son filosofías completamente opuestas. Y en condiciones normales no se nota la diferencia, pero en un shock extremo, que es lo que cubro en este vídeo, esa diferencia se convierte en abismal, una diferencia enorme. Y ahora me voy a poner un poquito más técnico, pero es importante que esta parte la entiendas y que escuches hasta el final porque va a tener todo más sentido si ves el vídeo de forma completa. Para entender lo que viene necesitas entender dos conceptos muy básicos, el order book y el DEX nativo de XRPL. Un order book o libro de órdenes es simplemente una lista de todas las intenciones de compra y venta de un activo a precios específicos. Tiene dos lados, los bids, que son las órdenes de compra, ordenadas de mayor a menor precio, y los asks, que son las órdenes de venta, ordenadas de menor a mayor precio. La diferencia entre el mejor bid y el mejor ask se llama spread. En condiciones normales, un order book está lleno de órdenes de niveles muy próximos. Hay liquidez continua. Cuando alguien lanza una orden de mercado, va consumiendo asks empezando por el más barato. Ahora, eso sí, atención a lo siguiente. En XRP Ledger tiene un DEX integrado en el propio protocolo. No es nada externo. Y esto es algo que necesitas entender bien porque es radicalmente distinto de lo que existen en otras blockchains y, por supuesto, radicalmente distinto de cómo operan las acciones. Pero vamos con las comparativas con otras blockchains. En Ethereum, cuando usas Uniswap, estás interactuando con un smart contract, es decir, un código escrito por humanos, un contrato inteligente desplegado encima de Ethereum. Puede tener problemas, puede tener bugs, puede ser explotado, como ha ocurrido en el pasado con otros ecosistemas. Puede ser víctima de extracciones de MEF. No es parte del protocolo. Es una aplicación construida sobre el protocolo. En Solana, por ejemplo, las plataformas como Serum o Phoenix tienen order books on-chain, pero igualmente implementados como programas, como aplicaciones, pero no primitivas al protocolo. No forman parte del protocolo. Con XRPL esto es completamente diferente. El order book vive en el propio ledger. Las órdenes son objeto del estado del protocolo. El motor de matching, el sistema que empareja compras y ventas, es parte del consenso. No es código de usuario, no es una aplicación, es el ledger mismo, forma parte de su propia naturaleza. Y esto tiene consecuencias técnicas muy profundas en el escenario del cual te estoy hablando. No hay un riesgo de bug en un contrato inteligente de matching porque no hay contrato inteligente. Los validadores aplican el matching de forma determinista en cada cierre del ledger, cada 3 a 5 segundos. Las órdenes consumen una reserva de XRP mientras están activas. Y lo más importante para lo que viene, el DEX funciona siempre que el protocolo funcione. No se puede apagar. XRPL tiene un exchange descentralizado, construido de forma nativa, que no se puede apagar. Y esto es muy importante para el escenario que te voy a describir en este vídeo. Bitcoin no tiene nada parecido. Bitcoin solo tiene transferencias. Si quieres intercambiar Bitcoin por otra cosa, te vas a un exchange centralizado. El shock se queda fuera del protocolo de Bitcoin. En XRPL, no. En XRPL el shock entra en el propio ledger, dentro del DEX. Y aquí es donde viene la pieza clave que nadie está entendiendo bien. ¿Quién determina realmente el precio de XRP? ¿Cómo se produce el descubrimiento del precio y la interacción entre venues? En condiciones normales, es decir, cómo funciona a día de hoy, el precio se descubre principalmente en los exchanges centralizados grandes, como por ejemplo Binance, Coinbase, Bitstamp y Upbit. Allí ocurre la mayor parte del volumen. El DEX nativo de XRPL en condiciones normales sigue ese precio. Hay bots de arbitraje que vigilan las diferencias 24 horas al día, 7 días a la semana, entre el DEX y el CEX. Y las cierran en segundos. Es decir, miran la diferencia de precio entre el DEX y el CEX. Pero atención, cuando viene un shock como el que estamos imaginando, esa jerarquía empieza a romperse. Como pequeño paréntesis, el supply shock tiene que producirse siempre y cuando en los exchanges exista muy poco o casi nada de XRP disponible. Pero vamos a ir paso a paso y vamos a imaginarnos el escenario con un volumen institucional grande entrando al mercado. En primer lugar, tenemos a BlackRock o un Authorized Partner que empieza a ejecutar en un CEX esas compras. Usan algoritmos sofisticados para no romper el libro visiblemente. La magnitud del flujo es tal que los asks de Coinbase, Kraken y Binance empiezan a desaparecer y como consecuencia los precios suben. En segundo lugar, el segundo paso, aparece lo que llamamos los huecos en el order book. ¿Qué
¿Qué significa esto? Significa que después de barrer los asks baratos en el order book, el siguiente ask disponible está muy lejos del precio anterior. El libro pasa de ser continuo y denso a ser disperso y discontinuo. Y aparecen lo que se llaman los gaps, saltos de precio sin operaciones intermedias. Y en tercer lugar, aquí es donde entra el DEX nativo de XRPL. Imagínate la escena. Los exchanges centralizados como Binance están operativamente saturados. Algunos activan circuit breakers internos. Otros muestran precios saltando salvajemente entre operaciones individuales. Hay descoordinación. Y mientras tanto, el DEX nativo de XRPL sigue funcionando. A pesar de que los CEX fallen, XRPL no. Continuaría operando 24 horas al día, 7 días a la semana. No puede pausarse y no hay autoridad central. Cada 3 a 5 segundos cierra un ledger y procesa todas las órdenes pendientes. ¿Y quiénes están operando en el DEX nativo en ese momento?